Jung-Woo miró la pantalla con ojos cansados. 20 años de observar el espacio vacío le habían enseñado a reconocer cuando algo andaba mal. Los puntos verdes en su escáner mostraban tráfico normal, naves de carga moviéndose entre planetas, patrulleras haciendo sus rondas. Pero había algo más. Algo que no debería estar ahí. So-young, ven a ver esto, llamó a su jefa de análisis. So-young se acercó de su estación, su joven rostro curioso. Solo llevaba 2 años trabajando en la estación de monitoreo del espacio profundo Alpha 7, pero era la mejor operadora de sensores que Jung-Woo había visto. ¿Qué es, comandante?, preguntó, mirando su pantalla. Ahí, Jung-Woo señaló un pequeño punto en el borde de su alcance de escaneo. Ese contacto apareció hace 15 minutos. Sin vector de aproximación, sin señal de identificación, nada. So-young frunció el ceño y sacó las lecturas detalladas en su tableta. La forma es completamente errónea. No coincide con ninguna nave en nuestra base de datos. Ni Valiria ni ninguna de las otras 12 especies que conocemos. ¿Podría ser un nuevo diseño de una de nuestras colonias?, preguntó Jung-Woo, aunque ella sabía la respuesta. No, señor. Revisé todos los registros de astilleros militares y civiles. Nada ni remotamente parecido a esta configuración. So-young tocó su tableta, mostrando imágenes comparativas. Mire también estas lecturas de energía, son muy extrañas. Jung-Woo estudió los números. La nave desconocida emitía firmas de energía diferentes a todo lo que había visto antes. No era solo diferente. Era imposible. Las lecturas sugerían que la nave estaba, de alguna manera, doblando el espacio alrededor de sí misma. Pero esa tecnología no existía. Tai-min, Jung-Woo llamó a su oficial de comunicaciones. Intente contactar esa nave desconocida. Use todas las frecuencias estándar. Tai-min asintió y comenzó a transmitir. Nave desconocida. Aquí la estación Valiria de espacio profundo Alpha 7. Por favor, identifíquese y declare sus intenciones. Esperaron, sin respuesta. Pruebe los otros idiomas galácticos, ordenó Jung-Woo durante la siguiente hora. Tai-min envió mensajes en los 847 idiomas conocidos utilizados por las especies espaciales. La nave desconocida permaneció en silencio. Simplemente se quedó ahí, en el borde de su alcance de sensores, sin moverse, sin responder. Jung-Woo sintió un escalofrío en el estómago. En 20 años de servicio nunca había encontrado algo así. El Imperio Valiria controlaba 12 sistemas estelares y tenía contacto con docenas de otras especies. Su base de datos contenía información sobre cada diseño de nave conocido en esta parte de la galaxia. Sin embargo, esta nave no coincidía con nada. Comandante, dijo So-young en voz baja. Estoy detectando algunas lecturas muy inusuales de esa nave. Los patrones de energía no son como nada que tengamos registrado. ¿Qué tipo de patrones? Es difícil de explicar. La nave parece estar haciendo algo con el espacio a su alrededor. Nuestros sensores muestran que la realidad está siendo alterada de alguna manera. Jung-Woo no entendía lo que quería decir, pero su tono preocupado lo puso nervioso. So-young no se asustaba fácilmente. Si ella estaba preocupada, había una buena razón para estarlo. Consígame una línea directa con el almirante de flota Jin-A, le ordenó a Tai-min. La comunicación tardó varios minutos en conectarse. La almirante Jin-A apareció en la pantalla principal, su rostro severo mostrando irritación por haber sido molestada. Más le vale que sea importante, comandante Jung-Woo. Almirante, hemos detectado una nave desconocida en el borde de nuestro territorio. No coincide con ninguna nave en nuestra base de datos y no está respondiendo a las comunicaciones. Jin-A levantó una ceja. Desconocida como contrabandistas, piratas. No, señora. Esto es algo completamente diferente. El diseño de la nave es diferente a todo lo que hemos visto y las lecturas de energía son imposibles según nuestra comprensión de la física. La almirante pareció escéptica. Imposible es una palabra fuerte, comandante. ¿Está seguro de que su equipo funciona correctamente? Sí, señora. Hemos ejecutado diagnósticos completos 2 veces. Las lecturas son precisas.
Hina se quedó en silencio por un momento, estudiando algo fuera de la pantalla. Estoy enviando un escuadrón de patrulla para investigar. El comandante Sunman llevará 3 destructores para investigar esta nave misteriosa. Si es hostil, ellos se encargarán. Almirante, con respeto recomiendo precaución. Estas lecturas de energía sugieren una tecnología mucho más allá de lo que entendemos. Comandante Jungu, el Imperio Valiria ha sido la potencia dominante en este sector. Durante 50 años, hemos derrotado a cada enemigo que hemos enfrentado. Dudo que una nave desconocida represente alguna amenaza real. La voz del almirante llevaba la confianza de alguien que nunca había perdido una batalla. Mantenga la vigilancia e informe cualquier cambio. La comunicación terminó. Jungu miró la pantalla en blanco, sintiéndose más preocupado que antes. Hina era una buena almirante, pero se había vuelto demasiado confiada. La racha de fáciles victorias del imperio había hecho que sus líderes pensaran que eran invencibles. «Comandante», gritó Soyong. «La nave desconocida se está moviendo». Junbu corrió de vuelta a la estación de sensores. La misteriosa nave había cambiado de posición ligeramente, pero no había indicación de cómo se había movido. Sin firmas de motor, sin perturbación gravitatoria, nada. «¿Cómo se movió sin motores?», preguntó. «No lo sé, señor. Un momento estaba en un lugar, al siguiente estaba en otro. Nuestros sensores no detectaron ningún método de propulsión». 3 horas después, el escuadrón de patrulla del comandante Sunman llegó a la zona. Jungu observó en sus pantallas cómo los 3 destructores valirios se acercaban a la nave desconocida. Cada destructor tenía 800 de largo y llevaba suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. «Escuadrón de destructores 7 a nave desconocida», transmitió Sunman. «Están en espacio valirio sin autorización. Identifíquense inmediatamente o los consideraremos hostiles». Sin respuesta. Los 3 destructores se acercaron, sus armas cargadas y listas. Jungu contuvo la respiración mientras observaba. Algo se sentía muy mal en esta situación. «Comandante Sunman», transmitió Jungu. «Recomiendo mantener la distancia. Las lecturas de energía de esa nave son altamente inusuales». «Anotado, estación Alfa 7, pero tenemos órdenes». Los destructores continuaron su aproximación. Cuando estaban a 5 kilómetros de la nave desconocida, algo sucedió. Junbu observó con horror cómo los 3 destructores simplemente desaparecieron. Un momento estaban allí. Al siguiente, habían desaparecido. No destruidos, no explotaron, simplemente desaparecieron. Como si nunca hubieran existido. «¿Qué acaba de pasar?», susurró Soyong. Jungu miró sus sensores con incredulidad. 3 de las naves de guerra más poderosas del imperio habían sido borradas de la existencia en un instante. La nave desconocida no había disparado ningún arma, no había encendido ningún sistema, no había hecho nada detectable. Sin embargo, de alguna manera había hecho que 3 destructores se desvanecieran por completo. «Taimin, comunícame con la almirante Hina inmediatamente», dijo Jungu, con la voz temblorosa. «Y envía una alerta de emergencia al comando de la flota. Estamos lidiando con algo mucho más allá de nuestra comprensión». La misteriosa nave continuó a la deriva silenciosamente por el espacio como si nada hubiera sucedido en absoluto. La almirante Hina estaba en el centro de mando de la base de la flota imperial, mirando informes que apenas podía creer. 3 destructores desaparecidos sin dejar rastro, sin restos, sin escombros, sin signos de batalla, simplemente habían dejado de existir. «¿Cómo es posible?», preguntó Aiwan, la principal experta del imperio en tecnología alienígena. Aiwan sacudió la cabeza, su expresión normalmente confiada reemplazada por la confusión. «He estudiado los datos de los sensores de la estación Alfa 7 docenas de veces. No hay firmas de armas, no hay descargas de energía, nada que explique lo que les pasó a esas naves. Las naves no simplemente desaparecen», dijo Hina con firmeza. «Tiene que haber una explicación». Don Haiyun, el estratega militar principal del imperio, levantó la vista de sus tabletas de análisis. «Almirante, he revisado cada batalla en nuestra base de datos.
Ninguna tecnología conocida puede hacer desaparecer 3 destructores instantáneamente sin dejar rastro. Gina sintió un miedo frío creciendo en su pecho, pero lo reprimió, no se había convertido en almirante cediendo al miedo. ¿Qué hay de la nave desconocida? ¿Algún progreso en su identificación? El diseño de la nave no coincide con nada en nuestros registros, informó Aiwan. La configuración del casco sugiere principios de ingeniería que no entendemos, y las lecturas de energía, hizo una pausa, pareciendo frustrada. La nave parece estar manipulando el espacio-tiempo mismo. Eso es imposible. Sí, señora. Pero nuestros sensores no mienten. Gina tomó su decisión. Estoy movilizando la tercera flota de batalla. 200 naves incluyendo la nave insignia Dominio Carmesí. El capitán Yu Jin liderará la aproximación. Don Jaiun pareció alarmado. Almirante, quizás deberíamos intentar comunicarnos. Primero, si esta especie tiene tecnología tan avanzada, el imperio no negocia desde una posición de debilidad. Gina lo interrumpió. Nos acercaremos con fuerza abrumadora y demandaremos respuestas. 2 días después, el capitán Eugene estaba en el puente del Dominio Carmesí, liderando la flota de batalla más grande jamás reunida por el Imperio Valirio. 200 naves desplegadas en formación de ataque acorazados, cruceros, destructores y naves de apoyo. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería militar valiria, llevando armas que podían destruir planetas. Mantengan la máxima distancia, ordenó Eugene. Todas las naves, carguen armas, pero no apunten hasta que dé la orden. La misteriosa nave apareció en sus pantallas, aún en silencio, aún inmóvil. Parecía tan pequeña comparada con su flota masiva. Sin embargo, Eugene se sentía profundamente inquieto. Los informes de la estación Alpha 7 resonaban en su mente. 3 destructores borrados en un instante. Comunicaciones, prueben todas las frecuencias, ordenó Eugene durante horas, transmitieron mensajes en todos los idiomas conocidos. Secuencias matemáticas, patrones musicales, incluso pictogramas básicos, cualquier cosa que pudiera establecer comunicación con una inteligencia desconocida. La nave alienígena permaneció en silencio. Señor, informó el oficial de sensores, estoy detectando las mismas lecturas de energía inusuales que informó la estación Alpha 7. El espacio alrededor de esa nave está siendo distorsionado de maneras que no puedo explicar. Eugene estudió las lecturas él mismo. Los números no tenían sentido según sus instrumentos, las leyes de la física estaban siendo reescritas en una burbuja alrededor de la nave desconocida. Todas las naves, aquí el capitán Eugene. Intentaremos demostrar nuestras intenciones mediante fuego controlado, apuntaremos al espacio cerca de la nave desconocida, no a la nave misma. Fuego a mi señal. Toda la flota abrió fuego simultáneamente. Cañones de plasma, torpedos antimateria, bombas de gravitones, las armas más destructivas que poseía el imperio. Suficiente potencia de fuego para destruir una docena de planetas se dirigió hacia la misteriosa nave. Eugene observó con asombro cómo cada disparo simplemente desapareció, no desviados, no absorbidos. Las armas dejaron de existir a medida que se acercaban a la nave alienígena. Era como si la realidad misma estuviera protegiendo la nave desconocida. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Eugene, aunque sabía que nadie tenía una respuesta. Señor, todo el fuego de armas ha sido eliminado de alguna manera. La nave alienígena no muestra daños, ni sistemas defensivos activados. Nuestros ataques simplemente dejaron de existir. Eugene sintió que le sudaba la frente, se enfrentaba a una tecnología tan avanzada que bien podría ser magia, pero tenía sus órdenes. Todas las naves, prepárense para la nave desconocida. Por primera vez desde que la habían detectado, la misteriosa nave cambió de posición. No aceleró gradualmente como las naves normales. Un momento estaba a kilómetros de distancia. Al siguiente, se movía hacia la flota a una velocidad imposible. Maniobra evasiva, gritó Eugene. Todas las naves, dispersen la formación. Pero ya era demasiado tarde. La nave alienígena pasó a través de la flota valiria como un fantasma atravesando paredes. Mientras se movía, las naves comenzaron a desaparecer. No explotaban,
no se desintegraban, simplemente dejaban de existir. El acorazado masivo trueno de hierro desapareció en medio de un giro. El crucero rompeestrellas desapareció mientras encendía sus motores. Una por una, algunas de las naves de guerra más poderosas de la galaxia fueron borradas de la realidad. «Retirada», gritó Eugene por su comunicador. «Todas las naves, retirada total. Salto de emergencia al hiperespacio». Las naves restantes de la tercera flota de batalla giraron y huyeron a máxima velocidad. Detrás de ellas, la misteriosa nave continuó su mortífero paso, eliminando nave tras nave de la existencia con facilidad casual. Eugene contó a los supervivientes mientras saltaban al hiperespacio. De 200 naves, solo 153 permanecieron. 47 naves y sus tripulaciones habían sido eliminadas en menos de 10 minutos. ¿Cuántas personas?, preguntó Eugene en voz baja. 47 naves, tripulación promedio de 800 cada una, calculó su asistente con voz temblorosa. Aproximadamente 37.000 personas. Eugene cerró los ojos. 37.000 ciudadanos valirios desaparecidos sin dejar rastro. Sus armas más poderosas habían sido inútiles. Su flota más grande había sido dispersada como niños huyendo de una tormenta. «Señor, la nave alienígena nos está siguiendo», informó el oficial de sensores. Eugene miró sus pantallas con horror. La nave desconocida mantenía su posición justo fuera de su formación, igualando su velocidad exactamente. No estaba atacando, simplemente acompañándolos mientras huían de regreso al espacio valirio. ¿Cómo está manteniendo el ritmo? Estamos viajando más rápido que la luz. Desconocido, señor. La nave no muestra signos de motores de hiperespacio o cualquier sistema de propulsión que podamos detectar. Pasaron horas. La misteriosa nave continuó siguiéndolos, silenciosa y ominosa. Cuando la flota finalmente salió del hiperespacio en la frontera del territorio valirio, la nave alienígena todavía estaba allí. «Habrá un canal al comando de la flota», ordenó Eugene con el corazón encogido. El rostro del almirante Gina apareció en la pantalla, su expresión confiada desvaneciéndose al ver la mirada derrotada de Eugene. «Capitán, informe». «Almirante, hemos enfrentado a la nave desconocida con la tercera flota de batalla completa. 47 naves perdidas. Todo el fuego de armas resultó completamente ineficaz. La tecnología enemiga es...». Eugene luchó por encontrar palabras. «Señora, estamos superados en todos los sentidos posibles». Gina guardó silencio por un largo momento. «¿Está diciendo que esta única nave derrotó a toda nuestra flota de batalla?» «No, señora. Derrotar implica una pelea. Esto no fue una batalla. Simplemente fuimos desestimados como insectos que son apartados». «¿Y la nave alienígena?» Eugene miró sus sensores. La misteriosa nave todavía flotaba cerca, silenciosa y paciente. «Nos siguió a casa, almirante. Creo que quiere que entreguemos un mensaje». El mensaje era claro, aunque no se habían pronunciado palabras. El Imperio Valirio, amo de 12 sistemas estelares, conquistador de innumerables mundos, acababa de aprender que no eran los depredadores ápice que creían ser. En algún lugar en la oscuridad del espacio, una especie con tecnología divina los estaba observando. Y ahora esa especie estaba llegando a su territorio. El emperador Wu Jin paseaba de un lado a otro en su sala del trono, sus túnicas doradas ondeando con cada paso enojado. A su alrededor, su consejo estaba sentado en incómodo silencio. Los informes de la tercera flota de batalla habían sacudido a todos en el Palacio Imperial. 47 naves, dijo Wu Jin, su voz resonando en la vasta cámara. Nuestra nave de guerra más avanzada simplemente borrada. Y me dicen que no sabemos cómo. Zungo, el ministro de Ciencias Imperial, carraspeó nerviosamente. Su Majestad, hemos analizado todos los datos disponibles. La tecnología alienígena opera bajo principios que no entendemos. Parecen manipular la realidad misma. La realidad no puede ser manipulada, gritó Wu Jin. Las naves no simplemente desaparecen, debe haber una explicación. Mi Qion, jefa de inteligencia imperial, dio un paso adelante.
Su Majestad, puedo haber encontrado algo. En lo profundo de nuestros archivos históricos, hay referencias a una especie llamada los habitantes de mundos mortales. El emperador dejó de pasear. Habitantes de mundos mortales. Antiguos registros galácticos de miles de años de antigüedad. Hablan de seres de un planeta tan hostil que ninguna otra especie podría sobrevivir allí. Los registros afirman que estos habitantes de mundos mortales tenían tecnología que parecía imposible para otras civilizaciones. ¿Dónde están esos habitantes de mundos mortales ahora?, preguntó Wu Jin. Mikion vaciló. Los registros terminan abruptamente. Algunas fuentes sugieren que se retiraron de los asuntos galácticos voluntariamente. Otras insinúan que eran tan poderosos que otras especies les temían y trataban de evitar el contacto. Cree que esta nave desconocida pertenece a esos habitantes de mundos mortales. Es posible, Su Majestad. La tecnología coincide con las descripciones en los viejos registros. A través de la galaxia, la misteriosa nave continuó su viaje más profundo en territorio valirio. Se movía a velocidades imposibles, cubriendo distancias que deberían haber tomado semanas en meras horas. Su camino era metódico, visitando sistema tras sistema. Estación Kepler, un puesto minero en las colonias exteriores. El administrador Ho observó con terror cómo la nave alienígena apareció sin previo aviso. Todos los sistemas defensivos de la estación se apagaron instantáneamente, las redes eléctricas fallaron. Las redes de comunicación murieron. Incluso el soporte vital básico parpadeó. ¿Qué está pasando?, preguntó Ho a su personal técnico, pero no tenían respuestas. Cada pieza de tecnología avanzada de la estación simplemente había dejado de funcionar en presencia de la nave desconocida. La nave pasó exactamente una hora escaneando el sistema, luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. Cuando se fue, todos los sistemas volvieron a funcionar como si nada hubiera pasado. Eventos similares ocurrieron en todo el espacio valirio. La nave alienígena visitó bases militares, colonias civiles, mundos industriales y estaciones de investigación. No atacó, no se comunicó, no hizo demandas. Simplemente apareció, escaneó todo con sensores invisibles, luego se dirigió al siguiente objetivo. Está mapeando todo nuestro imperio, informó el general Sual emperador Wu Jin. Cada instalación militar, cada mundo poblado, cada posición defensiva, la nave sabe más sobre nuestro territorio que nosotros. ¿Cómo es posible? Su tecnología de escaneo está más allá de nuestra comprensión. Pueden ver a través de nuestros escudos más avanzados, detectar naves ocultas en campos de asteroides, incluso analizar la estructura interna de nuestras estaciones espaciales desde millones de kilómetros de distancia. El emperador sintió un miedo frío creciendo en su pecho. Un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar al instante, deshabilitar toda tecnología y mapear cada secreto que poseía el imperio no era un enemigo que pudiera ser combatido con tácticas convencionales. ¿Qué querían?, susurró. Nadie tenía una respuesta. En Valiria Prime, el mundo capital del imperio, el pánico comenzaba a extenderse. Las noticias de la misteriosa nave se habían filtrado a la población civil a pesar de los intentos de censura del gobierno. La gente se reunía en grupos compartiendo rumores y miedos. Algunos hablaban de invasión. Otros del fin del imperio. Yong Bon-su, un estudiante de la Academia Imperial, observó los noticieros con creciente alarma. ¿Cómo puede una sola nave aterrorizar a todo nuestro imperio?, preguntó a sus compañeros. Quizás no es solo una nave, sugirió su amigo Yunji. Quizás hay otras que aún no hemos detectado. O quizás, dijo otro estudiante llamado Gyun, esta única nave es tan poderosa que no necesita otras. La idea era aterradora. El Imperio Valirio controlaba 12 sistemas estelares y tenía una población de más de 50.000 millones de personas. Su ejército era el más fuerte en esta parte de la galaxia. Sin embargo, una sola nave desconocida los estaba haciendo sentir indefensos. De vuelta en el Palacio Imperial, el emperador Wu Jin recibió el informe que había estado temiendo. Su Majestad, dijo la almirante Jin-A, con la voz tensa por el miedo controlado. La nave alienígena ha llegado al sistema capital. Actualmente está posicionada en el borde de nuestro sistema solar,
justo más allá de la órbita de nuestras estaciones de defensa exterior. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue a Valiria Prime? A su velocidad actual, aproximadamente 6 horas. Gu Jin se hundió en su trono, sintiéndose de repente muy viejo. ¿Cuál es el estado de nuestras defensas planetarias? Todas las plataformas de armas orbitales están completamente cargadas y listas. La red de defensa planetaria ha sido activada. Hemos posicionado cada nave disponible entre la nave alienígena y nuestro mundo natal. ¿Será suficiente? La almirante Jin aguardó silencio por un largo momento. Su Majestad, basándonos en lo que sucedió con la tercera flota de batalla, no creo que nuestras defensas sean efectivas. Entonces, ¿qué recomienda? Evacuación de todo el personal esencial. Si esta especie alienígena tiene la intención de destruir Valiria Prime, deberíamos asegurar la supervivencia del gobierno imperial. Gu Jin se levantó lentamente, sus piernas temblaban ligeramente. La idea de evacuar la capital, de admitir que el poderoso imperio valirio no podía proteger su propio mundo natal, era casi insoportable. No, dijo finalmente. No huiremos. Si este es el fin del imperio, lo enfrentaremos con dignidad. Pasaron las horas. La nave alienígena se movió constantemente hacia Valiria Prime, ignorando las docenas de estaciones de defensa que flanqueaban su camino. Cada estación cargó sus armas a medida que la nave se acercaba. Luego observó impotente cómo sus sistemas de puntería no lograban fijarse en la nave imposible. Finalmente, la misteriosa nave llegó a la propia Valiria Prime, tomó posición directamente sobre la ciudad más grande del planeta, flotando inmóvil en el cielo como un oscuro presagio. Todas las plataformas de defensa orbitales apuntaron a la nave simultáneamente. Miles de las armas más poderosas que poseía el imperio se fijaron en la nave alienígena. Pero mientras los artilleros se preparaban para disparar, algo extraordinario sucedió. Todas las armas se apagaron a la vez, cada cañón orbital, cada lanzamisiles, cada satélite de defensa. Toda la red de defensa planetaria se desconectó simultáneamente. La nave alienígena no había disparado un tirón ni transmitido señales. Simplemente había aparecido y las mayores defensas del imperio se habían rendido sin luchar. En el Palacio Imperial, las alarmas de emergencia sonaron mientras la energía fluctuaba por todo el edificio. El emperador Gu Jin se paró junto a su ventana, mirando la nave alienígena colgando en el cielo sobre su ciudad. Podría destruirnos a todos, le dijo en voz baja a Mi-kyon, quien estaba a su lado. Ahora mismo, en este momento, podría acabar con toda nuestra civilización. Sí, Su Majestad. Pero no lo hace, solo espera. Quizás quieren algo de nosotros. Gu Jin asintió lentamente. La nave alienígena no estaba allí para conquistar o destruir. Estaba allí para entregar un mensaje. ¿Pero qué mensaje? ¿Y sobreviviría el imperio lo suficiente para entenderlo? Arriba, la misteriosa nave mantenía su vigilia, silenciosa y paciente, mientras un mundo entero contenía la respiración y esperaba lo desconocido. So-young miró la pantalla de su ordenador hasta que le ardieron los ojos. Durante 3 días, había estado estudiando los patrones de energía de la nave alienígena. Tenía que haber algo, alguna pista que les ayudará a entender lo que querían estos seres. Comandante Jung-gu, gritó por la estación de monitoreo. Creo que encontré algo. Jung-gu se apresuró a su estación. Después del desastre con la tercera flota de batalla, había estado trabajando sin descanso para encontrar respuestas. La nave alienígena que colgaba sobre Valiria Prime tenía a todo el imperio aterrorizado. ¿Qué es?, preguntó. Estos patrones de energía de la nave no son aleatorios. Mire estas secuencias. So-young señaló su pantalla, que mostraba ondas de datos fluyendo a través de ella. Estos números coinciden con constantes matemáticas universales. Pi, la proporción áurea, secuencias de números primos, matemáticas. Sí, señor. Creo que están intentando comunicarse usando las matemáticas. Los números son los mismos en todo el universo. Jung-gu sintió una chispa de esperanza. Puedes responder. Lo he estado intentando durante horas. Envié de vuelta nuestras propias secuencias matemáticas, pero no pasó nada. Luego probé algo diferente.
Los dedos de Soyoung volaron por su teclado. Envié coordenadas. ¿Qué coordenadas? La ubicación de un sistema estelar en el borde de nuestro territorio, un lugar llamado Ross 247. El Imperio lo clasificó como deshabitado, pero hizo una pausa, pareciendo preocupada. ¿Pero qué? Hace 6 meses, una flota minera valiria encontró minerales valiosos allí. Los comandantes locales decidieron reclamar el sistema sin esperar la aprobación oficial. Cuando llegaron, descubrieron que el sistema no estaba vacío. Junbu sintió un nudo en el estómago. ¿Quién estaba allí? Colonistas desconocidos. Los comandantes de la flota minera asumieron que eran colonos ilegales y les ordenaron irse. Cuando los colonos se negaron, la voz de Soyoung se volvió muy suave. La flota abrió fuego. ¿Cuántos colonos? Según los informes clasificados, aproximadamente 50.000. Estaban completamente indefensos. Sin naves de guerra, sin defensas orbitales. La flota minera destruyó sus asentamientos y reclamó el sistema para el imperio. Jungu se sentó pesadamente. 50.000 personas inocentes asesinadas por el crimen de estar en el lugar equivocado cuando el imperio valirio quería sus recursos. Soyoung, ¿qué pasó cuando enviaste esas coordenadas a la nave alienígena? Fue entonces cuando todo cambió. La nave respondió inmediatamente. Envió de vuelta las mismas coordenadas junto con una marca de tiempo, la fecha y hora exactas del ataque a los colonos. ¿Saben lo que hicimos? Sí, señor. Y creo que esos colonos pertenecen a quienquiera que esté controlando esa nave. Al otro lado de la galaxia, en el Palacio Imperial de Valiria Prime, Aiwan estaba haciendo descubrimientos similares. La nave alienígena había estado transmitiendo constantemente desde que llegó al mundo capital, pero las señales eran tan complejas que había tardado días en decodificarlas. Emperador Wu Jin anunció al entrar en la sala del trono. Hemos establecido una comunicación básica con la nave alienígena. El emperador levantó la vista de su consejo de guerra, la esperanza visible en sus ojos cansados. ¿Qué quieren? Reparaciones, Su Majestad. Están exigiendo compensación por lo que llaman la masacre en Ross 247. La sala quedó en silencio. Varios miembros del consejo parecían confundidos. Nunca habían oído hablar de Ross 247, pero Mikyon, la jefa de inteligencia, se había puesto pálida. El incidente minero, susurró. Su Majestad, hace 6 meses, hubo una operación minera no autorizada que encontró resistencia de colonos desconocidos. Los comandantes locales lidiaron con la situación usando protocolos estándar. ¿Qué protocolos estándar?, exigió el emperador Wu Jin. Mikyon vaciló. Eliminación completa de fuerzas hostiles, Su Majestad. Los colonos se negaron a evacuar, así que fueron eliminados por acción militar. ¿Cuántos? Los informes registraron 50.000 bajas. El emperador sintió náuseas. 50.000 personas asesinadas por sus fuerzas sin su conocimiento o aprobación. No era de extrañar que la nave alienígena los hubiera seguido a casa. ¿Qué quieren a cambio?, le preguntó a Aiwan. Retirada completa de todos los sistemas reclamados en el último año. Reparaciones completas a pagar a las familias de los muertos y una garantía de que las fuerzas valirias nunca más atacarán poblaciones civiles. ¿Y si nos negamos? Aiwan activó una pantalla holográfica. Proporcionaron una demostración. El holograma mostró una luna cercana, un pequeño satélite rocoso que orbitaba uno de los planetas exteriores de Valiria Prime. Mientras observaban, la luna simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, al siguiente había desaparecido, dejando solo espacio vacío. ¿Cómo?, susurró el emperador. Desconocido, Su Majestad. Nuestros sensores no detectaron fuego de armas, ni explosiones, nada. La luna simplemente fue eliminada de la realidad. El emperador Wu Jin miró el espacio vacío donde había habido una luna momentos antes. El mensaje era claro. Los alienígenas podían hacer lo mismo con Valiria Prime o cualquier otro mundo del imperio. Preparen una respuesta, dijo en voz baja.
Díganles que estamos dispuestos a discutir términos. Su Majestad, interrumpió la almirante Jin, no podemos negociar con terroristas. Si cedemos a sus demandas, todas las especies de la galaxia pensarán que el imperio es débil. Almirante, acaban de hacer desaparecer una luna. ¿Qué quiere que hagamos? Luchar. Despliegue el dispositivo Omega. Si vamos a morir, llevémoslos con nosotros. El dispositivo Omega era el arma más secreta del imperio, una bomba disruptora de la realidad que teóricamente podría destruir cualquier cosa dentro de un radio de 10 años luz. Nunca había sido probada, pero los científicos creían que podría dañar incluso la nave alienígena. ¿Quiere usar un arma no probada que podría destruir todo nuestro sistema solar?, preguntó Bujin. Mejor que rendirse a invasores alienígenas. El emperador guardó silencio por un largo momento. Luego tomó su decisión. Despliegue el dispositivo Omega, pero no lo active sin mi orden directa. Horas después, el masivo acorazado que transportaba el dispositivo Omega se acercó a la nave alienígena. El arma tenía el tamaño de una manzana y contenía suficiente poder destructivo para romper la realidad misma. Si los alienígenas iban a hacer demandas, aprenderían que el Imperio Valirio no se rendía fácilmente. Nave alienígena, transmitió el capitán del acorazado. Tienen 60 segundos para retirarse del espacio Valirio o los consideraremos hostiles. La nave alienígena no respondió. 30 segundos. Todavía nada. 10 segundos. Activando dispositivo Omega. El arma comenzó a cargarse. La realidad se curvaba a su alrededor mientras energías inimaginables se acumulaban dentro de su núcleo. El capitán se preparó para disparar el arma más poderosa jamás creada por el Imperio Valirio. ¡Fuego! El dispositivo Omega se descargó directamente sobre la nave alienígena. Un rayo de pura destrucción, capaz de desintegrar la materia misma, golpeó la misteriosa nave a quemarropa. El rayo se curvó. En lugar de golpear su objetivo, la energía destructora de la realidad se dobló alrededor de la nave alienígena como agua fluyendo alrededor de una piedra. El rayo curvado golpeó el acorazado que había disparado. Un masivo acorazado junto con su tripulación de 15.000 dejó de existir en el Palacio Imperial. Todos observaron en silencio atónito como su arma definitiva se volvía contra ellos. La nave alienígena no se había movido, no había encendido ninguna defensa, no había hecho nada en absoluto. La realidad misma parecía protegerla. Comuníquenme con esa nave, dijo el emperador Bujin, su voz apenas un susurro. Inmediatamente, por primera vez, los alienígenas respondieron directamente. Una figura apareció en la pantalla principal. Humanoide, pero claramente no valiria. El ser habló en perfecto valirio, su voz tranquila y mesurada. Emperador Bujin del Imperio Valirio. Han asesinado a 50.000 de nuestros colonos y destruido nuestro asentamiento en Ros 247, se retirarán de todos los territorios reclamados inmediatamente y proporcionarán reparaciones completas o su civilización será eliminada de esta galaxia. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Wu Jin. Somos lo que ustedes llaman los habitantes de mundos mortales. Hemos estado observando a su especie durante algún tiempo, esperando que desarrollaran sabiduría junto con tecnología. En cambio, han elegido la conquista y el asesinato. El emperador sintió el peso de toda su civilización sobre sus hombros. Estos seres podían borrar a su gente tan fácilmente como habían borrado esa luna. Sin embargo, su orgullo no le permitía simplemente rendirse. No nos dejaremos dictar por alienígenas, dijo. El imperio nunca se doblegará ante las amenazas. El ser en la pantalla asintió con tristeza. Entonces han elegido su camino. Tienen un día para reconsiderar. La comunicación terminó. Sobre Valiria Prime, la nave alienígena continuó su vigilia silenciosa, esperando la respuesta final del imperio. La nave alienígena comenzó a transmitir en todas las frecuencias de la galaxia. Cada dispositivo de comunicación en el espacio Valirio, desde instalaciones militares hasta hogares civiles, recibió el mismo mensaje. La voz hablaba en perfecto valirio, pero había algo en ella que hizo que cada oyente hiciera una pausa y prestara atención. Ciudadanos del Imperio Valirio, aquí el capitán Mino de la nave humana Retribución.
su gobierno ha cometido actos de asesinato contra colonos inocentes. Ofrecemos a su pueblo una última oportunidad de paz. El emperador Wu Jin se sentó en su sala del trono, escuchando la transmisión con creciente horror. Los alienígenas estaban hablando directamente a su gente, eludiendo todos los controles gubernamentales. Hace 6 meses, sus fuerzas militares descubrieron una pacífica colonia humana en Ros 247.50.000 hombres. Mujeres y niños vivían allí, construyendo hogares y criando familias en un mundo que habían terraformado durante décadas de arduo trabajo. Cuando se negaron a abandonar todo lo que habían construido, sus fuerzas masacraron a cada uno de ellos. En todo el imperio, la gente escuchó en silencio atónito. La mayoría nunca había oído hablar de Ros 247 o del incidente minero. El gobierno había clasificado todos los informes y ocultado la verdad a la población. Somos seres humanos del planeta Tierra durante miles de años, hemos velado por esta galaxia, protegiendo a las especies más jóvenes de amenazas que no podían manejar. Esperábamos que su gente creciera lo suficientemente sabia como para unirse a la comunidad galáctica como vecinos pacíficos. En cambio, eligieron convertirse en asesinos. En su palacio, Wu Jin se levantó y gritó a la pantalla: «Apaguen todas las comunicaciones. Bloqueen sus transmisiones». «No podemos, Su Majestad», informaron sus técnicos. «Su señal está eludiendo todos nuestros sistemas. Está siendo transmitida directamente a cada dispositivo electrónico del imperio». La voz del capitán Mino continuó, tranquila y paciente. «Su emperador ha rechazado nuestras demandas de justicia. Ha elegido el orgullo por encima de la vida de su pueblo. Podríamos destruir toda su civilización en momentos, pero eso no nos haría mejores que ustedes. En cambio, ofrecemos misericordia». «¿Qué tipo de misericordia?», susurró Wu Jin. «El imperio valirio será disuelto. Su ejército será desmantelado. Su gobierno será reemplazado por consejos democráticos locales. Todo el territorio tomado por la fuerza en los últimos 50 años será devuelto a sus habitantes originales, y cada ciudadano valirio que participó en actos de conquista será juzgado por un tribunal internacional». En toda la galaxia, los comandantes militares valirios se miraron con creciente pánico. Muchos habían participado en las guerras de expansión del imperio. La idea de ser juzgados por tribunales alienígenas los aterrorizaba. Sin embargo, el capitán humano continuó: «Reconocemos que la mayoría de los ciudadanos valirios no son responsables de los crímenes de su gobierno. Se les permitirá vivir en paz, reconstruir su sociedad y, eventualmente, unirse a la comunidad galáctica como iguales, pero la era de la conquista valiria ha terminado». «Esto es inaceptable», gritó Wu Jin. «Nunca entregaremos nuestra soberanía a alienígenas». Como si respondiera directamente a sus palabras, el capitán Mino habló de nuevo. «Emperador Wu Jin, tiene 10 minutos para aceptar estos términos. Si se niega, demostraremos lo que le sucede a las especies que eligen la violencia sobre la sabiduría». Durante 10 minutos, todo el imperio valirio contuvo la respiración. En el Palacio Imperial, los miembros del Consejo discutieron frenéticamente sobre qué hacer. La almirante Hina exigió que lucharan hasta la última nave. Mikion sugirió que la negociación aún podría ser posible. Sano advirtió que la resistencia significaría la destrucción total. El emperador Wu Jin no dijo nada. Se paró junto a su ventana, mirando la nave humana que colgaba sobre su ciudad capital, y pensó en el peso de 50.000 millones de vidas valirias. Los 10 minutos pasaron. «Su emperador ha elegido el silencio», anunció el capitán Mino. «Interpretamos esto como una negativa. Muy bien, ciudadanos del Imperio Valirio. Lo que están a punto de presenciar es una demostración de tecnología humana. Lo hacemos no para aterrorizarlos, sino para mostrarles la futilidad de la resistencia». Muy por encima de Valiria Prime, la nave humana comenzó a cambiar. Su casco se desplazó y se reconfiguró, revelando estructuras que dolían al mirarlas directamente. La realidad misma parecía curvarse alrededor de la nave mientras se preparaba para demostrar sus verdaderas capacidades. Contemplen el poder de una especie que eligió dominar el universo a través del entendimiento en lugar de la conquista.
Lo que sucedió a continuación sería recordado durante miles de años. La nave humana extendió fuerzas Invincibles y comenzó a remodelar el sistema solar Valirio. Las lunas fueron movidas a nuevas órbitas. Los asteroides fueron reorganizados en patrones geométricos perfectos. El espacio mismo fue doblado y retorcido como arcilla en las manos de un maestro escultor. En minutos, los humanos habían reorganizado un sistema estelar completo, moviendo cuerpos celestes que pesaban miles de millones de toneladas tan fácilmente como un niño podría organizar juguetes. El mensaje era claro. Para seres con este nivel de tecnología, todo el Imperio Valirio era menos que una molestia. Esto es lo que podríamos hacerles a sus mundos, explicó el capitán Mino mientras los planetas bailaban en el espacio a su alrededor. Pero elegimos no hacerlo. No somos conquistadores. Somos jardineros. La demostración terminó. Las lunas y los asteroides se asentaron en nuevas órbitas más estables. El sistema solar en realidad mejoró. Las modificaciones humanas evitarían impactos de asteroides y mejorarían el clima en varios mundos. Durante 10.000 años, hemos estado sembrando esta galaxia con vida, protegiendo a las especies más jóvenes y preparando el camino para un futuro donde todos los seres puedan vivir en paz. Esperábamos que su gente fuera parte de ese futuro. Quizás algún día aún puedan serlo. En el Palacio Imperial, algo se rompió dentro del emperador Wu Jin. El peso de su orgullo, su ira, su miedo, todo se desmoronó mientras finalmente entendía a qué se enfrentaba. Estos seres podrían haber destruido su civilización sin esfuerzo, pero en cambio habían mejorado su sistema solar. «Abran un canal», dijo en voz baja. «Su Majestad», preguntó la almirante Jin A. «Abran un canal de comunicación con la nave humana ahora». La conexión se estableció instantáneamente. El capitán Mino apareció en la pantalla, sus rasgos humanos extraños, pero de alguna manera familiares. Parecía cansado, como si la demostración le hubiera costado emocionalmente en lugar de físicamente. «Soy el emperador Wu Jin», dijo, su voz apenas un susurro. «Yo, me rindo, el imperio acepta sus términos». «Una sabia elección», respondió el capitán Mino suavemente. «Su pueblo no sufrirá por los crímenes de sus líderes. Los ayudaremos a reconstruir, los ayudaremos a aprender a vivir en paz con sus vecinos». «¿Por qué?», preguntó Wu Jin. «¿Por qué mostrar misericordia a quienes asesinaron a su gente? Porque eso es lo que nos separa de ustedes, emperador. Podríamos haber llegado a Ross 247 con una flota de batalla y destruido sus naves mineras en venganza. En cambio, elegimos buscar justicia a través de la comunicación. Podríamos haber terminado su imperio por la fuerza. En cambio, elegimos terminarlo con sabiduría». Durante los meses siguientes comenzó la transformación. Yun, un antiguo diplomático valirio, trabajó con representantes humanos para establecer nuevos gobiernos en cada mundo. El proceso fue sorprendentemente pacífico. La mayoría de los ciudadanos valirios se sintieron aliviados de estar libres de las guerras interminables de su imperio. Yong-su, el estudiante que se había preguntado sobre la misteriosa nave, se encontró elegido para liderar el nuevo Consejo Democrático en Valiria Prime. Los humanos habían cumplido su promesa. No eran conquistadores, sino guías. «¿Qué nos pasará ahora?», preguntó Kyung-woo al capitán Mino durante una de sus sesiones de planificación. «Aprenderán», respondió el humano. «Crecerán y algún día, cuando estén listos, nos ayudarán a proteger y guiar a otras especies que recién comienzan su viaje hacia las estrellas». La nave humana partió tan silenciosamente como había llegado, pero su mensaje permaneció. En todo el antiguo imperio, la gente miró las estrellas con una nueva comprensión. No estaban solos en el universo, y no eran la especie dominante que habían creído ser. Pero quizás lo más importante, habían aprendido que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de elegir la misericordia sobre la venganza, el entendimiento sobre la conquista y la esperanza sobre el miedo. La era del Imperio Valirio había terminado. La era de la cooperación galáctica había comenzado.